Buenos días amigos, hoy día vamos a tocar este proyecto de ley aprobado en primera instancia en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, presidida por el congresista Carrasco Tábara, ley que, como dice su texto, ley que homologa el canon y sobrecanon a los hidrocarburos de Piura y Tumbes sobre la base del canon a la explotación de gas natural y condensado. En otras palabras, lo que se quiere es que Piura y Tumbes se homologuen al tratamiento del canon gasífero, que por ahora lo percibe el Cusco, 50% de las regalías que paga el consorcio Camisea y 50% del impuesto a la renta. Digamos, norma que ha permitido extraordinarios ingresos para las provincias, distritos del Cusco, principalmente la provincia de Convención, el distrito de Charate. El análisis que nosotros podemos hacer, ¿no?, de este proyecto de ley es que, los considerandos en los artículos, ¿no?, digamos, que han sido aprobados en la Comisión de Presupuesto la semana pasada, se dice que la presente ley tiene por finalidad homologar las asignaciones presupuestales referidas a la participación en la renta por la explotación de hidrocarburos de las regiones de Piura y Tumbes a partir del 2011. ¿no? Ahí debe un error, debe ser a partir del 2012, ¿no? Porque eso debiera aprobarse en agosto para el presupuesto del próximo año. El presupuesto de este año ya prácticamente está distribuido, teniendo como base lo establecido en el canon a la explotación de gas natural y condensados. Aquí, tanto en el artículo 1 como en el artículo 2, homologación del canon de los hidrocarburos, ¿no?, acá digamos que hay una ausencia importante. Nosotros creemos que no se está considerando el 50% del impuesto a la renta de las empresas de servicios especializados. Y que no basta considerar el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas operadoras, por las empresas titulares de los contratos. Uno, desde el punto de vista tributario, muchas de estas empresas tienen otros lotes de exploración que no les generan renta. Por lo tanto, al no generarle renta, parte de los gastos de exploración pueden ser deducidos del impuesto a la renta, del lote productivo, del lote que genere ingresos, ¿no?, y paga impuesto a la renta. Entonces, ahí, por eso es importante y fundamental que se considere el impuesto a la renta de las empresas de servicios especializados, o sea, para garantizar estos mayores ingresos que no son, digamos, en el caso de Piura, fíjense ustedes, el 2007, ¿no?, con el auge del precio del petróleo, las provincias, todas las provincias, inclusive las, ¿no?, Huancabamba, las provincias de la Sierra, recibían 188 millones de soles. El gobierno regional, 67 millones de soles. Los institutos pedagógicos, y básicamente Luciano Castillo, el 2% de esto, del 5%, el 2% para Luciano Castillo, 14 millones, y la Universidad de Piura, 14 millones. El 2009, con menores precios del petróleo, fíjense, con menores precios del petróleo, las provincias recibieron 187 millones, el gobierno regional recibió casi 104 millones, o sea, más que el año 2007 con precio alto. Institutos pedagógicos 13 millones, la universidad 13 millones y medio prácticamente, ¿no? El 2010, ¿no?, el 2010, con la recuperación del precio del petróleo, fíjense ustedes, el gobierno regional, las provincias pasan a recibir 231 millones de soles, es decir, casi 40 millones más que el año anterior. El gobierno regional 91 millones y prácticamente los institutos, ¿no?, la universidad recibe 20 millones y medio prácticamente, ¿no? Entonces se trata ahora que estos ingresos se incrementen. ¿En cuánto? Eso va a depender del carácter de la ley que se apruebe. Porque si es 50% del impuesto de las regalías, del impuesto a la renta, y si le sumáramos el impuesto a la renta de las empresas de servicios, ahí sí estamos garantizando un buen incremento. Entonces, para curarse en salud, el proyecto establece una cláusula, diríamos nosotros, de salvaguarda. ¿Qué significa esto? Se establece que el monto de canon y sobrecanon petrolero a que se refieren los artículos 2 y 3 de la presente ley en ningún caso será menor al 12.5 del valor de la producción percibidos por la explotación de gas y petróleo
¿no? Entonces, en otras palabras, por ningún motivo, lo que ya han estado percibiendo, ¿no?, sobre el 12.5, Canon 10% para Piura, sobre Canon 2.5 para Tumbes, con esta modificación, esta, digamos, sería el piso mínimo, ¿no?, el piso mínimo. Entonces, me parece bien esta propuesta. Pero ¿cuál es la madre del cordero? La madre del cordero es que hay una voz discrepante. Perupetro señala y dice que está bien la homologación para todas las zonas productoras de petróleo, del 50% de regalías y 50% del impuesto a la renta, porque de una u otra manera, desde el año 2003, se han estado fomentando contratos bajo el Decreto Supremo 017 con fines razonables, fomentar la exploración de riesgo en zonas de difícil acceso, con 5% de regalías. Entonces, que pueden llegar a 20, es verdad, pero cuando se produzcan pues 100.000 barriles diarios, que no es el caso por ahora, ojalá nosotros llegáramos a descubrir lotes petroleros con esa producción. En la selva norte, la producción del lote 8, del lote 1B, sumados a los lotes, no superan los 30.000 barriles diarios, cuando no hace muchos años, ¿no?, una década tal vez, pasaban los 60.000 barriles, ¿no? Entonces, tenemos un problema. Hay que fomentar, es cierto, la inversión de riesgo, pero también Perupetro debe asumir su responsabilidad, que al fomentar contratos con 5% de regalías y manteniéndose vigente la ley del canon, 10% del valor de la producción en Loreto y en Piura y en Tumbes y Ucayali, y sobre canon de 2.5, como ellos señalan en un documento, sería inviable, ¿no? Ellos dirían que lo que puede hacer inviable para Perupetro el cumplimiento de dichas obligaciones. Esa es la madre del cordero. Por eso hace muy bien la Comisión de Presupuesto a delimitar, ¿no?, la homologación por ahora a Piura y Tumbes, bajo, digamos, el agregado, recomendaría yo, que se le sume el 50% del impuesto a la renta de las empresas de servicios, tipo Petres, tipo Skanska, tipo Slamberger, es decir, una serie de empresas de servicios que en la práctica son las operadoras, ¿no?, de las empresas que han firmado contrato de licencia o de servicio con el Estado. Este es, creo, el proyecto que significaría mayores ingresos de verdad para Piura, por un principio de justicia redistributiva y de distribución fiscal positivo para el país. Muchas gracias, buenos días.